Buenas noches a todos y a todas de nuevo. Bienvenidos a esta semana de aprendizaje, a esta semana número 10, a este encuentro sincrónico. Eh, durante esta semana y durante este encuentro vamos a estar dando la introducción a distribuciones de probabilidad de variables continuas. Específicamente vamos a estar hablando de la distribución normal. Bien. Esta distribución es bien interesante porque, como les comento, pues se asocia directamente a variables aleatorias continuas. Recuerden que las semanas pasadas habíamos estado viendo distribuciones para variables aleatorias discretas. Entonces, el rango de trabajo o de problemas o de situaciones que podemos solucionar ahora va a ser mucho más amplio, pues vamos a poder realizar cualquier tipo o analizar cualquier tipo de experimento estadístico haciendo su distribución cuando yo tengo una variable continua, precisamente. Las aplicaciones que se encuentran son un montón, un montón, un montón, un montón. Entonces, pues esta temática es bien interesante por ese motivo, porque podemos aplicarlo a muchas cosas. El día de hoy vamos a ver precisamente la introducción. Digamos que no vamos a estar trabajando con la probabilidad o con la fórmula de probabilidad directamente, sino que vamos primero a introducir, a ver cuál es la distribución normal, qué características tiene o qué propiedades tiene, perdón. Vamos a ver su gráfica, vamos a ver una regla empírica para el análisis precisamente de las gráficas. Y ya luego en las próximas clases vamos a estar introduciendo precisamente el concepto o la fórmula para el cálculo de probabilidades a través de unas tablas que al final de las clases les comentaré de qué se trata. ¿Listos? Bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Déjenme, yo dejo de compartir esta partecita aquí y compartamos precisamente el tablerito. Muy bien. Excelente. Vamos aquí. Bien, aquí ya tengo la pestaña de participantes por si tienen alguna preguntita. Y vamos a iniciar. Ustedes en este momento están viendo qué cosa, chicos, el tablero. Sí, profe. Sí, 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 profe. señor. Diseño de tablero. Listo, súper. Entonces empezamos aquí. Distribución normal. Sabemos que es una distribución de probabilidad. No vamos a poner distribución de probabilidad normal, sino distribución normal directamente. Bien, vamos a ver un poquito de contexto hasta histórico en esta primera partecita. ¿Listo? Y nos dice lo siguiente. Y es que la distribución normal es una distribución de probabilidad para variables continuas, variables aleatorias continuas. ¿Listos? Muy bien. Esta distribución fue estudiada, o más bien fue creada estudiada o creada por el matemático Moivre. Este matemático nació como en 1667 y murió creo que en el 1754, si no estoy mal. Sí, 1754, ¿vale? Y posteriormente, este tipo de distribución fue estudiada por el matemático Carl Friedrich Gauss, uno de los matemáticos más importantes en la historia de mundial, en términos generales, muy, muy, muy importante. ¿Sí? Nace en el 1777 y muere en 1855.
Bien. Gauss era alemán, Moivre era, Moivre, no sé cómo se pronuncia realmente, era francés. ¿Listo? Bien. Eh, Ellos dos trabajaron muchísimo en esta distribución porque estaban, de hecho, mm, interesados en el estudio de la inferencia estadística. Bien. El trabajo de Gauss fue tan importante de Gauss sobre la distribución normal fue tan importante que a menudo a esta distribución se le conoce como la distribución gaussiana. William, se te está desconectando, se te está... William Beltrán, a cada rato se te está desbloqueando el micrófono, porfa, ten cuidado. ¿Listo? Entonces, en muchos libros, en el caso de que ustedes vayan en algún momento a estudiar un poco sobre distribución normal, eh, o estén trabajando en algo sobre distribución normal, tengan en cuenta que en muchos casos la describen como distribución gaussiana también. ¿Listos? Ah, término acuñado pues debido al estudio que hizo Gauss. Bien. El trabajo de estos dos matemáticos eh, fundó las bases, por decirlo así, de lo que se conoce como la teoría de la inferencia estadística. ¿Listos? Bien. La fórmula para la distribución normal, que la vamos a ver más adelante, no la fórmula de la probabilidad, sino la fórmula para la distribución normal, relaciona la media y evidentemente la media poblacional con, perdón, y la distribución relaciona la media poblacional y la desviación estándar. ¿Listos? Muy bien. De un experimento estadístico, evidentemente. Bien. A través de esta fórmula podemos verificar si una distribución precisamente es o no normal. ¿Listo? Muy bien, excelente. Aquí, haciendo un análisis gráfico,
Y algo importante que quiero hacer aquí como un paréntesis, perdón que les corte esta idea del análisis gráfico, y es que ahorita más adelante vamos a ver la fórmula realmente, pero no la vamos a utilizar de a mucho, porque digamos que es una fórmula tal vez un poco compleja, vale la pena verla como por completez a este tema, pero vamos a tratar de no trabajar con ella, porque sí, es una fórmula un poco compleja, pero en dado caso que ustedes estén trabajando en cuestiones de inferencia estadística, trabajando en un experimento estadístico, ya sea por cuestiones laborales o que estén haciendo algún trabajo en la carrera como tal, ¿sí? Em, y que lleguen a necesitar un análisis que quieren saber si precisamente el experimento estadístico, los datos que ustedes tienen siguen una distribución normal, pues deben hacer uso de la fórmula. ¿Listo? Ya les voy a mostrar más adelante por qué esa fórmula va a crear o les va a decir si la distribución es normal. ¿Listos? Bien. Entonces aquí, haciendo un análisis gráfico de una distribución normal, podemos darnos una idea de las propiedades que tiene cualquier distribución normal. ¿Listos? Y en ese orden de ideas, tómenle fotito a esta parte si quieren, terminen de copiar y nos vamos ahorita a la próxima parte. ¿Listos? A la próxima hojita. Dime, Rosenberg. Buenas noches para todos, profe. Es para Creo que se te está cortando mucho la voz. y- Rosenberg, creo que tienes internet. un poquito mal el internet. Todo, Escriba su inquietud, profe, es lo mejor. Sí, es lo mejor porque no. Rosenberg, lo mejor es que escribas en el chat porque realmente no te entendimos nada. ¿Listo? Qué pena contigo. Bien. Bueno, aquí. La gráfica de una distribución normal, ¿listo? Se conoce como una curva normal. ¿Vale? Y su forma es como una campana boca abajo. Está gigante. Su forma es como una campana boca abajo.
¿Listos? Bien. Por lo tanto, también se le conoce como campana gaussiana, campana normal, o a veces hasta curva gaussiana también. ¿Listos? O simplemente gaussiana. Bien. Listos. Miren, la gráfica de una, de una curva normal es de este estilo. Les pregunto, chicos, y solo uno o dos levanten la mano para responder. ¿Listos? ¿De qué carrera son? Discúlpenme. Creo que yo ya les había preguntado, pero lo olvidé. Solo uno o dos levanta la mano para poder escucharlos. Dime, Wilson. Tecnología en sistemas. Tecnología en sistemas, ok. ¿Y Milena? Contaduría pública. Contaduría. ¿Y Diamar? ¿Diamar? Sí. Contaduría pública, profe. Listo. Bueno, acá hay de contaduría y de tecnología en sistemas. Vale. Bueno, creo que los de contaduría, porque los de contaduría perdón, en el grupo de las 6 y 15 son de contaduría, me comentan que ustedes no ven cálculo diferencial. Los de tecnología en sistemas, les pregunto, ¿ven algo relacionado con cálculo diferencial? Cuando pasemos a la carrera ya como ingeniería, sí. Por ahora Listo. como tecnología no. Vale, listo, bien, súper. Excelente. Miren, una cosa importante que les voy a mostrar aquí, regálenme un segundo. Listos. Miren, este punto de acá arriba, ya les voy a comentar a los que van a ver el cálculo diferencial. Igual no se preocupen, no es que se necesite para esto. Este punto de acá arriba se conoce como el punto más alto de la curva. Y aquí noten que esta curva, perdón que les voy a cambiar el colorcito de la curva, lo voy a poner como en verde, yo creo. Esta parte de la curva es cóncava hacia abajo. ¿Listo? O sea, así. Esta parte de la curva es cóncava hacia arriba, solo que es solo un pedacito, es así. Falta el otro pedacito que sería para mostrar que es cóncava hacia arriba. Y este pedacito también, de aquí para adelante, es cóncava hacia arriba, que es lo que dice aquí a la izquierda, cóncava hacia arriba y cóncava hacia arriba. ¿Sí? Que sería así y falta otro pedacito para mostrar que es cóncava hacia arriba, pero lo es. Y ahí hay unos puntos, estos puntitos de aquí, que se conocen como puntos de inflexión. Un punto de inflexión es un punto en el cual una curva cambia su concavidad. ¿Listos? Cambia su concavidad. Entonces, si yo tengo un punto de inflexión, en ese punto la curva cambió de concavidad. Miren que hacia la izquierda, perdón, aquí, hacia la derecha, perdón, sí, hacia la izquierda es cóncava hacia arriba, a la derecha es cóncava hacia abajo, y luego más a la derecha vuelve a ser cóncava hacia arriba por esos puntos de inflexión. ¿Listos? Cuando ustedes estén viendo su curso de cálculo diferencial, si lo ven más adelante en la carrera, una de las aplicaciones del cálculo diferencial es precisamente encontrar máximos, o sea, por ejemplo, este punto de acá arriba, ¿sí? Mínimos, puntos extremos, puntos de inflexión, y eso lo logran a través del cálculo diferencial haciendo uso de derivadas, ¿sí? Entonces miren que todo esto está interconectado, la matemática está interconectada con todo. ¿Vamos a hacer uso de esa matemática para poder, o de esas herramientas matemáticas para hallar esos puntos de inflexión? No.
no lo vamos a hacer porque no es el objetivo de este curso. Simplemente se les comenta para que lo sepan, ¿bien? Y que es posible calcularlo mediante herramientas matemáticas, podemos calcular esos puntos de inflexión en donde se encuentran, ¿bien? Para que lo tengan en cuenta simplemente. Noten una cosa importante de esta gráfica. Miren que sí, la forma es como una campana hacia abajo, ¿bien? Noten otra cosa y es que el punto más alto se encuentra en la media. Ese es un mu. Recuerden que la media es mu. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué aquí aparece mu más sigma, mu menos sigma, mu menos 2 sigma, mu menos 3 sigma, mu menos o mu más 3 sigma. ¿Listo? Recuerden, mu es media, entonces media más una desviación estándar o media más 2 desviaciones estándar o media más 3 desviaciones estándar. ¿Listos? Esos valorcitos son valores bien importantes. ¿Listos? Que ya vamos a ver en un momento. Entonces, aquí una curva normal en general es suave y es simétrica, como lo vemos aquí. Suave significa que no tiene cortes así como picos, ¿sí? Cortantes, sino que sube suave. Puede ser muy picuda, pero es suave, ¿sí? ¿Listos? O no está cortada, ¿vale? Entonces, una curva normal en general es suave y es simétrica, que eso es otra propiedad importante, y es simétrica alrededor de un punto que se conoce como la media. ¿Listos? Recuerden que la media es mu. Muy bien. El parámetro sigma que ustedes saben que es la desviación estándar, bien, controla qué tan dispersa es la curva o está la curva. ¿Listos? Si sigma es grande, la curva va a estar más esparcida. Más esparcida o más esplayada. No sé si es esplayada o desplayada. Déjenme averiguar. Ah, es explayada. Es más explayada. ¿Listos? Bien. Si sigma es pequeña, la curva será más picuda. ¿Listos? Bien. Miremos aquí, alcanza la gráfica de la distribución. Ah, sí, aquí se alcanza a ver todo. Eso ahí. Ahí les dejo entonces la hojita para que le tomen foto, terminen de copiar.
¿Listos? Entonces, ahora bien, vamos a hacer una cosa y es lo siguiente. Y es que vamos a, en la próxima página, a escribir las propiedades precisamente de una curva normal. Aquí. Muy bien. Propiedades de la curva normal. Entonces, la primera propiedad es la siguiente. La curva va a tener una forma acampanada. ¿Qué quiere decir eso? O bueno, tiene forma de campana gaussiana. ¿Listos? El cual tiene, o la cual, más bien, la cual tiene su punto más alto en el valor de la media. ¿Listos? Bien. Bueno, por lo menos, paréntesis chiquito, entré precisamente por el celular, se puede entrar, no está tan bien, o sea, no se ve bien como tal, em, pero bueno, o sea, por lo menos se puede entrar. Profe, una consulta. ¿Es por la aplicación de Moodle o por un navegador normal en el celular? Yo entré por la aplicación de, por el navegador, en este caso por Google Chrome. No sé, ¿alguien me puede confirmar si entra por la aplicación de Moodle? De pronto por la aplicación de Moodle es mejor, tal vez. Eh, Porque yo la descargué ahorita y no he podido ingresar. bueno, entonces intenta precisamente se me olvidó, por el El navegador. navegador. Sí. Dime, Rosenberg, perdón que no había visto. Profe, No, Rosenberg, realmente lo que te comento, creo que es mejor que escribas por el chat porque no te entiendo, se te corta demasiado, creo que el internet te está fallando un poco. Dime, Miguel Ángel. Buenas noches, profe. Pues yo prácticamente traté de entrar por el Chrome y tengo que esperar bastante mientras que estoy viendo la clase. Entonces ahí ya entré, pero se demora mucho para hacer cualquier consulta. Sí, 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 soy consciente que está bastante lento. Sí, señor. Bueno, listos. Bueno, continuemos acá. Entonces, miren la propiedad. La curva tiene forma acampanada y aparte su punto más alto está en el valor de la media. Una cosa y una aclaración importante, chicos. Este punto de acá arriba, esto ustedes saben que está en una coordenada Y y en una coordenada X. ¿Listos? ¿Vale? En las coordenadas X son los valores de los datos. Es decir, por ejemplo, ahorita vemos un ejemplo. Y acá en Y es la cantidad de veces que se repite ese valor de dato. Entonces, el punto medio de la curva se encuentra en el valor de la media, pero este valor de acá
es la cantidad de veces que se repite precisamente la media, pues que es el valor que más se repite precisamente, porque por eso es la media. ¿Listos? Bien. Excelente. Bueno, es válida la aclaración. Entonces, la curva, propiedad 2, la curva es simétrica alrededor de una línea vertical que atraviesa la media. La curva es simétrica a través de una línea vertical que atraviesa la media. ¿Listos? Es decir, esta lineecita de aquí de la mitad me genera lo mismo que hay a la izquierda, es lo mismo que hay a la derecha. Por eso se llama simétrica. ¿Listo? Bien. Parte en la mitad, es como un espejo. Esta línea de aquí es un espejo. Lo mismo que está a la izquierda está a la derecha. ¿Vale? Bien. Tres. La curva se acerca en sus extremos al eje horizontal bien, pero nunca lo toca ni lo cruza. ¿Listos? Y cuarto, los puntos de inflexión donde la curva cambia de concavidad, y miren, por eso es que yo les digo que no hay necesidad de cálculo diferencial. Claro, si yo quiero analizar por completo el problema o si tengo una distribución que no es tan normal, ¿sí? Yo tendría que hacer uso del cálculo diferencial, pero miren esta cuarta propiedad. Los puntos de inflexión donde la curva cambia de concavidad ¿listo? Ocurren en mu más sigma y en mu menos sigma. Es decir, si yo calculo la desviación estándar y calculo la media, que más adelante en las próximas clases les voy a enseñar a calcular medias y sigmas para experimentos estadísticos en general, ¿listos? Entonces esos puntos de inflexión, que es donde la curva cambia de concavidad, ocurre en mu más sigma y en mu menos sigma. Perdón, me devuelvo aquí, es en estos puntos, miren, este puntico que es de cambio de concavidad y este puntico ocurre en mu menos sigma y en mu más sigma. ¿Listos? Entonces no hay necesidad de hacer derivadas ni nada de eso de una fórmula que igual todavía ni siquiera tenemos. ¿Bien? Déjenme aquí, yo encierro esto porque me parece importante. Voy a encerrar en azul para que tengan las propiedades ahí guardaditas bien. Listo, excelente. Y vamos a hacer un ejemplo bien práctico, bien sencillito. ¿Listos? Aquí un ejemplo cortito, no muy complejo ni nada por el estilo. Ejemplo. Entonces vamos a tomar aquí esto. Vamos a tomar esta grafiquita y a partir de la gráfica vamos a hacernos unas preguntitas. ¿Listo? Noten que tenemos dos gráficas. La curva A, bueno, tenemos una gráfica con dos curvas, la curva A y la curva B. Hago la primera pregunta y es, quien quiera responder, porfa, levanta la mano. A. ¿Las dos distribuciones tienen la misma media? Dime, Wilmar. Sí, señor, buenas noches. Hola. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Sí, señor, las dos tienen la misma media. Tienen la misma media, ¿no es cierto? Porque cortan en el punto más alto, ¿sí o no?
de cada una de las curvas. Pregunto, ¿qué valor de media tienen? Mu es igual a ¿cuánto? Dime, Alexis. A 6. A 6, exactamente. Mu es igual a 6. Muy bien. Vamos a hacernos otra preguntita aquí. Miren, una de las curvas tiene sigma igual a 3. Y la otra curva tiene sigma igual a 1. ¿Cuál curva tiene cuál sigma? Levanten la mano quien quiera responder. ¿Cuál curva tiene cuál sigma? Recuerden que miren, aquí esta es la curva A y esta es la curva B. ¿Listo? Dime, Mauricio. Pues ahí, pues la del sigma 3 sería la curva B y el sigma 1 sería la curva A. Ah, listo. Te pregunto, ¿por qué? Pues porque digamos en la curva B, no me enteras. No, la verdad, no sé, pero Pero ¿por qué dijiste que sigma 1 es A y por qué dijiste que sigma 3 es B? Profe, ahí tienen en esos puntos. Espérame, los Jorge, puntos de porque ahí, inflexión. espérame. David y Lisette, perdón, creo que era Jorge que no, es que los otros tienen la mano levantada. Dime, David. Disculpas. Profe, pues para mí sería A el de 3 y la A. Sí, A el de 3 y B el de 1. ¿Por qué? Por dimensión. La verdad lo veo de esa manera. No sé. Lisette, cuéntame, ¿qué opinas? Yo iba a decir eso, pero es que también tú dices que los puntos de inflexión ocurren bueno, no, dice algo como de que no lo tocan y lo cruza, y pareciera que el A que está como en el 3, en el medio del 2 y el 4, estuviera tocando como la recta, y No lo estoy la tocando. B como si estuviera en 1. No es por eso. No es eso. Creo que la otra persona que estaba hablando era Jorge, no sé. Sí, profe. Pensaba también por los puntos de inflexión de las curvas. La curva A tiene una inflexión en el punto 1 donde empieza a ascender y la curva B también en 3 asciende un poco más. Realmente eso no se puede ver ahí. Eso no se puede ver ahí. ¿Por qué la curva A tiene sigma 1 y por qué la curva B tiene sigma 3? Julián. Profesor, buenas noches. Pues yo analizando la gráfica diría que la curva A tiene sigma 3 y la curva B tiene sigma 1, porque una está más alta sobre el eje Y. No, recuerden que es la desviación estándar. ¿Qué hace la desviación estándar? Profe, creo ya entender por qué. ¿Qué? En la gráfica, si tú te fijas en la curva A, de 6 a 8 y de 6 a 4 solamente hay un cuadro o algo así. Y de 6 hacia la derecha y hacia la izquierda hay 3 a la izquierda y 3 a la derecha. No es por eso. Miren esto de aquí. ¿Qué les dice esto? Lean eso y díganme por qué cada curva tiene ese sigma que ustedes están dando. Ya, profe, es por la amplitud de la curva. Entonces, entre más grande la curva, que es B, es 3, y la otra es menos amplia, es más alta, pero menos amplia, sería 1. Exactamente. Entre mayor sea el sigma, más esparcida o más explayada es la curva. La curva B es mucho más explayada, ¿sí? Y la curva A es mucho más picuda, por lo tanto su sigma
es más pequeño. Es decir, hay menos dispersión de datos o hay menos desviación de datos alrededor de la media en la curva A. La desviación estándar me dice qué tan poco o qué tan dispersos están los datos. Un sigma 1 me indica que la dispersión puede ser menor, es pequeña, ¿sí? Comparada con un sigma 3 que tiene una dispersión mucho mayor. Si la dispersión es grande, pues entonces la curva es más explayada. Si la dispersión es pequeña, entonces la curva es más picudita, ¿sí? Menos explayada o menos esparcida. ¿Es claro esto de acá? Este punto B con respecto a esta gráfica. Sí, señor. Listos, bien. Si quieren, tómenle foto a esto. ¿Listos? Vámonos aquí entonces a la otra paginita. Vamos a ver algo importante, muy importante, que de hecho es lo que más vamos a utilizar en las próximas clases, y es la parte del área bajo la curva de esta curva. Dime, Rafael. Profe, una pregunta, ¿y por qué esos valores 1 y 3? ¿Por qué no otros valores 2 y 4? No, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo simplemente. Se puso valor 3 y 1. Cuando estemos en un ejemplo real de un experimento estadístico donde tengamos una serie de datos, hay que calcular la media, se les va a enseñar a calcular la media y se les va a enseñar a calcular la desviación estándar. Este era un ejemplo como para que ustedes entiendan la comparación entre una curva picuda y una curva esparcida y su relación con el sigma, ¿sí? Es un ejemplo particular para este caso. Cuando nosotros estemos en un ejemplo real o cuando ustedes estén en un problema en la vida real, ustedes tienen que calcular mu, que es la media, y tienen que calcular sigma, que es la desviación estándar. Que en la próxima clase se les va a enseñar a hacer eso. ¿Listos? Listos. Bien. Bueno, aquí, muy importante, el área bajo la curva y sobre el eje X, el área bajo la curva y sobre el eje X, evidentemente bajo la curva gaussiana o la curva normal, ¿no? Pues estamos hablando de esto. ¿Es igual o es exactamente 1? Y esto que acabamos de decir es lo más importante, ¿sí? De este tipo de distribución normal. Aunque ustedes no lo crean, esta área, ¿sí? Esta área de esta curva A tiene área 1 y esta área de esta curva B, aunque ustedes no lo crean, también tiene área 1. Parece que esta fuera mayor, pero no, es la misma área. ¿Listo? ¿Por qué es tan importante esto que estamos escribiendo aquí? Por lo siguiente. Pero antes vamos a hacer un pequeño paréntesis para lo de la fórmula, ¿listo? La fórmula que se utiliza para generar la forma de la curva de la distribución normal se conoce como la función de densidad normal.
¿Listos? Si X es una variable aleatoria normal, ¿listos? Con media mu y desviación estándar sigma, la fórmula de la función de densidad normal es la siguiente. F de X igual a E a la menos 1/2 y aquí X menos mu sobre sigma al cuadrado. Ese X menos mu sobre sigma al cuadrado está en la potencia de esa E, ¿listo? Todo esto es un exponente. Todo dividido sigma por raíz de 2pi. ¿Listos? Esa es la fórmula. Y sí, es compleja y la vamos a utilizar, no, pero les voy a contar para qué sirve o cómo realmente es que se utiliza. ¿Listos? Entonces, miren, en la vida real, nosotros no tenemos ni mu, ni sigma, ni la fórmula, no tenemos nada. Nosotros tenemos una base de datos, ¿sí? Que queremos analizar, no sé, a ver, queremos analizar el valor de la carga de un electrón en un experimento que hicimos, ¿sí? Entonces, yo tengo un experimento que me mide la posible carga del electrón y me empieza a dar valores, que 1,1, que 1,2, que 0,9, ¿sí? Y tengo miles de miles de miles de miles de miles de datos, ¿sí? ¿Listos? Entonces, por ahí uno me da 3, por allá otro me da 1, por allá otro me da 0,7, ¿sí? Cosas así. ¿Listos? Y yo tengo esos datos. Yo lo que hago es hacer una tabla de distribución estadística, es decir, yo cojo los datos y, por ejemplo, me doy cuenta que el 1.1 es el que más se repite, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer, obviamente, si tengo muchos datos, yo no lo hago a mano, yo eso lo hago en un Excel o en un software que me sirva para análisis estadístico. Y yo lo que hago es calcular la media y calcular la desviación estándar, que en la próxima clase les voy a enseñar a hacerlo, ¿sí? Y con esa serie de datos, yo construyo una gráfica. Y esa gráfica puede que me dé algo así, ¿sí? O puede que me dé algo así. O puede que me dé algo así. Entonces uno dice como, ay, eso parece que es como una distribución normal, ¿sí? Uno lo que puede hacer es, a través de métodos numéricos, o decirle al software, oiga, coja esa gráfica y muéstreme cuál es la función. Y si la función me da así, ¿listos? Es porque entonces efectivamente esos datos tienen una distribución de probabilidad normal, ¿sí? Otra forma de hacerlo es, vale, digamos que yo no tengo los datos, ¿sí? Pero sí sé la media y la desviación estándar, entonces yo puedo tratar de construir la variable que me genere una distribución normal, ¿vale? Entonces, para eso es lo que me sirve esta fórmula, ¿sí? Que yo les comento que igual no vamos a trabajar mucho con ella, pero es importantísima porque de hecho esta es la que me va a decir efectivamente si sí tengo una distribución normal o no, ¿sí? Esta fórmula también, si yo derivo esta fórmula y encuentro los puntos de inflexión, a partir de esta fórmula, aquí haciéndola,
¿sí? Me va a dar mu más sigma y mu menos sigma. ¿Listos? Aunque no lo crean, haciendo cálculos de derivadas y cosas así, me va a dar mu más sigma o mu menos sigma. Y esta fórmula, que para los que vayan a ver cálculo integral, ¿sí? Aquí no lo vamos a hacer, no nos interesa. Si nosotros integramos esta fórmula desde un punto extremo hasta el otro punto extremo de nuestros valores de datos, ¿sí? Si nosotros integramos desde un punto extremo hasta otro punto extremo, esta fórmula nos debe dar como resultado un 1, ¿sí? Porque resulta que el concepto de integral, de una integral definida de un punto a otro, no es más que el área bajo la curva. Entonces, si yo grafico esto en un graficador, en un software, me va a dar una fórmula, una gráfica así como esta, como la que teníamos hace rato, que era la usual, esta. ¿Listos? Y si yo le calculo la integral a eso, me va a dar el área bajo la curva y esa área me va a dar de valor 1, que es lo que a mí me interesa. Y entonces, haciendo este pequeño paréntesis para hablar de la fórmula, de por qué es importante, ¿sí? Y cómo históricamente los matemáticos encontraron esto y se dieron cuenta que servía para probabilidad, es por lo siguiente. Y es que como el área bajo la curva de esta fórmula, o mejor dicho, el área bajo la curva de esta curva, ¿sí? Porque esa fórmula me relaciona a esta curva, precisamente. ¿Listo? Entonces, como el área total bajo la curva gaussiana es 1, y eso lo encontró Gauss, obviamente, como el área total bajo la curva, y por eso se llama curva gaussiana, es 1. Entonces, la gráfica de la distribución normal es importante porque la porción del área bajo la curva sobre algún intervalo representa la probabilidad la probabilidad de que la medida esté en el intervalo. Y eso es lo que yo quiero calcular y lo que hemos hecho desde aquí hace un montón. Miren, yo lo que tengo es lo siguiente. Yo lo que tengo es esto. Tengo aquí mi sistema o mi plano cartesiano. Chan. Supongamos que yo tengo una cantidad de datos, un montón de datos, y yo hago su gráfica y obtengo una forma gaussiana, una curva gaussiana, ¿sí? Y yo digo, oiga, yo realmente estoy interesado en saber cuál es la probabilidad de que los valores estén entre tanto y entre tanto. Entonces, si yo calculo el área bajo la curva entre este intervalo A y B, esa área es el valor de la probabilidad de que la medida, es decir, de que mi variable X esté entre A y B. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable X esté entre A y B? Es el área bajo esa curva. Esto es supremamente importante porque lo que acabo de hacer es una conexión entre el cálculo y la estadística. Y ustedes van a decir, no, pero es que el cálculo es muy complejo. No, el cálculo me da muchísimas herramientas para poder solucionar cosas.
El cálculo es supremamente importante por eso, porque yo tengo muchas herramientas para poder dar conceptos o conocimientos de algo. Entonces, esa área bajo la curva, ¿sí? En ese intervalo que yo estoy interesado es la probabilidad. Si yo estoy interesado en la probabilidad desde el punto extremo XY hasta el punto extremo XF, pues la probabilidad de todo esto, recuerden que iba a ser siempre 1. La probabilidad no puede ser mayor a 1. Y el área bajo la curva es 1. Por eso es que es importantísimo esto, muy, muy, muy importante. Este resultado que lo obtuvo Gauss es uno de los resultados más importantes en la historia de la matemática y la estadística. ¿Bien? Súper. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que yo les acabo de decir que para calcular esas probabilidades, se debe hallar el área bajo la curva y pues que entonces se tiene que integrar esta función. Pero nosotros no sabemos cálculo integral. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues muy sencillo. ¿Lo necesitamos? No, no se preocupen. Ya les voy a mostrar unas reglas empíricas, ¿sí? Y la próxima clase les voy a mostrar a partir de tablas un método para poder dar las probabilidades, es decir, las áreas bajo esas curvas, pero sin necesidad de hacer cálculo integral ni nada de esas cosas raras que a nosotros no nos interesan, ¿vale? ¿Listos? Entonces tómenle fotito a esto, terminen de copiar y vamos a lo de nosotros. Dime, Mauricio. Profe, una pregunta. Este matemático, Gauss, digamos, para el tiempo pues, en el que él vivió, más o menos, él se basó en que para poder terminar, digamos, esta fórmula, ¿hay alguna que Se basó en los trabajos de Moivre, no sé cómo se llama, ¿sí? Ah, trabajos de otros matemáticos. Claro, claro, claro. Todo esto, toda la matemática y la física y la química ha sido secuencial. Digamos que, por ejemplo, no sé, en física uno considera el padre de la física a Newton y el padre del cálculo a Newton también. Newton es uno de los grandes pensadores o el mayor pensador de la historia universal, ¿sí? Bueno, mundial. Pero él obviamente para hacer sus cosas se basó en los conceptos de Gauss, Gauss se basó en Copérnico, Copérnico se basó se me olvidó, pero también se basó en Da Vinci. Da Vinci se basó en mucha gente antes. Bueno, aunque antes de Da Vinci hubo un periodo de obscurantismo brutal por cuestiones religiosas que no vamos a entrar a hablar aquí, donde estuvo toda la guerra de las cruzadas y bueno, un montón de cosas de religión. Y antes, mucho antes, estuvieron los griegos que habían hecho avances extraordinarios en la ciencia y en las matemáticas, pero increíbles, ¿sí? El periodo de obscurantismo, debido a las religiones y a las guerras religiosas, hizo que la humanidad se atrasara unos casi 1000 años, ¿sí? O sea, si se hubiera seguido con el pensamiento griego, que se recupera en el Renacimiento, por ahí en 1400 y algo, ¿sí? Estaríamos supremamente avanzados, supremamente avanzados. Lastimosamente hubo un periodo, bueno, bastante trágico con un montón de guerras religiosas ahí envueltas, pero eso es cuestiones históricas, no las vamos a tratar aquí. Y bueno, y después de Newton, pues evidentemente en matemáticas y en física han venido de forma secuencial generando más conocimiento a partir del conocimiento previo que otros han generado, y así es que se trabaja en este momento. En este momento, digamos que la evolución en la matemática y la evolución en la física, en la química, en las ciencias en general, es a través de los conocimientos previos que ha tenido la humanidad antes. De hecho, hay una frase muy famosa de Newton que dice que
No recuerdo si voy a parafrasearla porque no me acuerdo exactamente, pero es como si estoy donde estoy o si hice lo que hice es porque me paré sobre hombros de gigantes, ¿sí? O si pude ver lo que vi es porque me paré sobre hombros de gigantes, diciendo que él pudo lograr lo que logró gracias a los trabajos de mucha gente antes. Gracias a los trabajos previos pues, de los científicos, ¿vale? Bien, continuamos aquí. Regla empírica. Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes o es porque me paré en hombros de gigantes. Esa es la frase. Si logré ver más lejos es porque me paré sobre hombros de gigantes. ¿Listos? Bien, miremos esta regla empírica que sirve un montón para poder dar una noción de los porcentajes de probabilidad en ciertos sectores de esta campana gaussiana. ¿Listo? Entonces aquí, para una distribución que es simétrica y en forma de campana, y en forma acampanada, es decir, lo más probable es que sea una distribución normal. Bien, aproximadamente el 68% de los valores de los datos estarán dentro de una desviación estándar a cada lado de la media. ¿Listos? Aproximadamente el 95% de los valores ¿listos? De los datos estarán dentro de dos desviaciones estándar alrededor de la media. ¿Listos? Y miren esto, aproximadamente el 99% estos valores, claro, es una regla empírica, pero es algo que se ha medido, ¿sí? A lo que se refiere es que casi todas las distribuciones normales cumplen con esta regla, casi todas. Aproximadamente el 97%, el 99.7% de los valores de los datos
estarán dentro de 3 desviaciones estándar alrededor de la media. ¿Listos? Bien. De tal forma que más o menos la gráfica para entender estos porcentajes es así. Claro, miren, aquí está mu. Hacia la izquierda hay una desviación estándar y hacia la derecha hay una desviación estándar. Todo esto es el 68%. Es decir, en área sería 0,68 de área, ¿sí? Todo esto. Entonces, claro, de este pedacito pues es el 34 y este otro pedacito es el 34, el otro 34%. 34 más 34, 68%, ¿sí? Este pedacito de aquí es el 13.5 y este pedacito también es el 13.5, dando por este lado todo esto el 47.5, ¿sí? Y todo esto de acá, el 47.5. De tal forma que 47.5 más 47.5 me da 95%. Todo esto tiene el 95% de los datos, ¿sí? O, dicho en términos de área, el 0,95 de área. Y este pedacito de acá equivale al 2,35 y este al 2,35. ¿Listo? Que al sumarlo con ese 95%, pues me da 95 más 2,35 me da 97,35. Más 2,35 me da 99,7%, que es todo esto de acá. ¿Listos? Todo completo. Bien. Y esa es la regla empírica para el cálculo de porcentajes. Muy bien. ¿Es claro, chicos? Sí, señor. Vale, señor, miren sí, que señor. realmente no es tan complejo en este sentido como lo estamos viendo, ¿vale? Puede llegar a ser muy complejo si empezamos a trabajar con lo de las fórmulas. Bien, excelente. Vamos a ver un ejemplito para terminar esta parte y para terminar nuestra sesión de hoy. ¿Listos? Si quieren, tómenle fotito a esta parte. ¿Listos? Muy bien. Vamos con nuestro ejemplito acá. Entonces dice lo siguiente. La producción anual de trigo en una finca tiene distribución normal o está distribuida normalmente, también se le dice. Tiene distribución normal con una media de
Mu igual a 35 fanegadas de trigo. Fanegadas es como raro medirlo así, pero bueno, fanegadas de trigo. Y una desviación estándar de sigma igual a 8 fanegadas, obviamente de trigo. Listo. Construir una curva normal. Construir la curva normal. ¿Listo? No me dicen nada más. Construir la curva normal. Bien. Entonces, discúlpenme, aquí yo pongo una cuadrícula. Más o menos aquí. 2, 4, 6, 8, 10. Creo que aquí está bien. Sí. Listo, chicos. Les pregunto, en el valor de la mitad, ¿qué valor pongo? En el puntito de la mitad, ¿qué valor pongo? 35, profe. 35, que es la media. Muy bien. Este siguiente valor, ¿qué valor debería ser? Y este acá, ¿cuál debería ser? Esto es mu. Esto es X. 17.5 para los dos lados. No. 4 y 4, profe, para el 8 del sigma. No, porque no, yo no me muevo hacia la derecha medio sigma. Yo me muevo un sigma completo. Dime, Lisette. No, profe. Vale, no hay lío. 8 y 8. ¿8? 8 aquí. Tengan en cuenta que eso es una recta numérica, ¿no? O sea, después del 35 no puede ir el 8. Ah, ya. 43, profe, a la derecha 43. Ajá. y 27. O sea que este es el mu menos sigma y este es el mu más sigma. Listo, sigan. Ahí ya sería construir la curva. No, les falta estos valores y estos valores y este valor y este valor. 19 a la izquierda 19 a la izquierda, ajá. y 11 a la izquierda. Y 11 a la izquierda y acá. 51. 59. Y 59. Listo, este sería el mu, epa, que se trabó. Se volvió a trabar. Ya. Mu más 2 sigma. Y aquí mu más 3 sigma. Y aquí es mu menos 2 sigma. Y este es mu menos 3 sigma. Listo. Ahora sí. Vuelvo a poner la cuadrícula. Esta altura que voy a poner es empírica, ¿listo? Porque yo no tengo la cantidad, o sea, cuántas veces se repitió, o más bien, supongamos que yo tengo, no sé, 20 no, algo así bien exagerado. Tengo 1000 hectáreas, que eso es muchísimo. Tengo 1000 hectáreas en la finca. Y en cada hectárea, pues yo saco una cantidad de trigo, ¿sí? Entonces, por ahí 200 sacan 35 fanegadas de trigo, ¿sí? Que es la media, es decir, el valor más alto. Luego 27 saca, perdón, por ahí unas 150 sacan 27 y otras 150 sacan 43. ¿Listo? Y así sucesivamente. Estos puntos que estoy poniendo aquí son empíricos porque yo no tengo esos valores. Esto de las 1000 hectáreas y eso me lo acabo de inventar. ¿Bien? Pero bueno, es simplemente como para poner esto aquí. Recuerden que en mu más sigma y en mu menos sigma tengo los puntos de inflexión. Eso quiere decir que en este pedacito
la curva es cóncava hacia abajo. ¿Listo? Y que de aquí para la izquierda la curva es cóncava hacia arriba y de aquí para la derecha la curva es cóncava hacia arriba. Y así construyo entonces mi gaussiana. Evidentemente, perdón, vuelvo a poner aquí este de aquí, estos puntitos de aquí, y lo voy a, perdón que lo voy a poner, así. Los voy a encerrar. ¿Listos? Voy a poner las lineecitas. Muy bien. Les pregunto. La probabilidad de que la finca genere entre 19 y 35 fanegadas de trigo es. ¿Cuánto es, chicos? ¿Cuál es la probabilidad de que la finca genere entre 19, esto parece un 14, 19 y 35 fanegadas de trigo? ¿47 punto algo era, profe? No recuerdo. Esta parte de aquí es 68, toda esta. Por lo tanto, solo este pedacito, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esta partecita de aquí? 34. 34, listo. Vale. Y esta partecita de acá toda, o sea, esto es de 34, esto es de 34. Y toda esta parte, tanto esta, es el 95%. ¿Sí? Pero ya tengo ya sé que esto es el 68. O sea que esta partecita y esta partecita, ¿cuánto sería? Pues 95 menos 68, ¿cuánto es? 47.5. 27. 27 dividido 2, ¿cuánto es? 13.5. 13.5 y 13.5. Da 47.5, sí. 47.5, que es lo que decían los compañeros, que es esto de acá. ¿Listos? Bien, voy a quitar estos numeritos y voy a mostrarles que aquí voy a rellenar esto con color verdecito, aquí así, tin y tin. Eso es 47.5. ¿Listos? 47.5. ¿Vale? ¿Es claro, chicos? ¿Este ejemplo? Sí, profe, está claro. Sí, está muy claro. Sí, profe. Vale, súper. Próxima clase. Aquí al final en los apuntes de clase, aquí abajito, porque pues ya pasó el tiempo para no dejarlos tanto tiempo acá. En los apuntes de clase les voy a poner como la estrategia para construir esa curva que acabamos de construir. ¿Listos? Y la próxima clase, ya como hicimos la introducción a la distribución normal, ahora sí vamos a atacar problemas haciendo uso de probabilidades y haciendo uso de cálculo de medias y cálculo de desviaciones estándar. ¿Listo? Porque miren que aquí en los ejemplos siempre les he dado los valores. ¿Soy yo o es el profe? ¿Qué pasó? ¿Listos? ¿Claro, chicos? Claro que sí, profe. Listo, Sí, perfecto. Entonces, pues si no tienen dudas, chicos, feliz semana, feliz fin de semana también. Nos vemos la próxima clase. Éxitos con su cuestionario. Tengan en cuenta las recomendaciones que les hice. Y nada, que estén muy bien.